Sobre el poder, por Byung-Chul Han. 5. Política del poder. Soberano, escribe Carl Smith en Teología Política, es quien decide sobre el estado de excepción. En caso de excepción, la norma jurídica queda suspendida a favor de la autoconservación. El estado de excepción hace que se muestre expresamente un orden previo al derecho, un ámbito prejurídico del poder que ordena. De este modo, el Estado se mantiene mientras que el derecho retrocede. El soberano teológico, que decide en caso de excepción, tiene un poder absoluto que prevalece sobre toda norma jurídica positiva. Nadie puede encauzarle. Al fin y al cabo, en caso de excepción, es él quien decide qué es relevante para la autoconservación, la cual se eleva aquí a una relevancia absoluta. El poder teológico se eleva sobre la norma jurídica y decide sobre su validez. Es el sujeto de la decisión última. La decisión se libera de todas las trabas normativas y se torna absoluta en sentido propio. La soberanía no es otra cosa que aquella subjetividad que se quiere a sí misma y se ha decidido a favor de sí misma. El estado de excepción muestra justamente, en su forma más pura, esta resolución a favor de sí misma. Esta resolución es propia de todo espacio de poder. Y únicamente quien tiene el poder es capaz de desviar esa precariedad que representa la amenaza de una autoenajenación conservándose a sí mismo. El estado de excepción es el intento resuelto de regresar a sí mismo. En Teología Política, Smith cita a Kierkegaard, quien pone la excepción por encima de lo general. La excepción piensa lo general con enérgica pasión. Saca todo a la luz de una manera mucho más clara que lo general. Por eso no es el caso normal, sino el caso de excepción el que revela la esencia de la soberanía. Pero la reflexión sobre el caso normal es capaz de sacar más cosas a la luz de lo que creen Smith o Kierkegaard. Hegel, ese genial filósofo del caso normal que justamente piensa lo universal con enérgica pasión, esclarece la esencia de la soberanía en el caso normal. Afirma que para ser monarca lo único que se necesita es ser un hombre que diga sí. Se está refiriendo al vértice de la decisión formal, al soberano formal, que con su asentimiento hace que la ley tenga vigencia. Este asentimiento se corresponde exactamente con aquella negativa con la que, en caso excepcional, el soberano suspende la norma jurídica. La negativa es también la expresión de una autoafirmación a toda costa. Así, lo que se expresa en ambos casos es la subjetividad segura de sí misma, del soberano o del Estado, a saber, la absoluta autodeterminación de la voluntad, en la cual consiste lo último de la decisión. La actividad de este soberano consiste en la repetición de su nombre y del yo quiero. Lo que importa es este nombre. Ese soberano es el vértice que no se puede sobrepasar. La voluntad soberana y completa que se define a sí misma, el resolverse último. Quiero, es más, me quiero. Esta resolución asimismo encarna aquella subjetividad del soberano, el que comienza absolutamente desde sí mismo, que constituye la existencia del Estado. La voluntad del soberano no solo habla en caso de excepción, sino también en el caso normal. Más bien sucede que el no, en el caso excepcional, es quizás más apremiante que este sí que se pronuncia ininterrumpidamente. Pero tanto el sí como el no, tanto el asentimiento como la negativa, son expresiones de la voluntad de sí mismo, de la subjetividad que es constitutiva para el Estado en cuanto a espacio de poder. Aquel soberano formal, pero al mismo tiempo teológico, del poder absoluto, hay que distinguirlo del soberano real y político, que como individuo particular tiene que temer constantemente por su poder. A diferencia del soberano teológico, el soberano político solo tiene un poder relativo. Precisamente Smith llama la atención sobre aquel monarca que cae en una fatal dialéctica del poder. El individuo humano, en cuyas manos está, por un momento, las grandes decisiones políticas, solo puede configurar su voluntad bajo presupuestos dados y con los medios dados. También el príncipe absoluto requiere reportes e informes y depende de sus consejeros. Así es como todo poder directo queda sometido de inmediato a influencias indirectas. En torno al soberano se configura un atrio de poder que está poblado de ministros, confesores, médicos de cámara, secretarias, sirvientes de cámara y amantes, y que amenaza con socavar el verdadero espacio del poder, sepultándolo bajo intrigas y mentiras. El atrio del poder aísla por completo al soberano del mundo,
de modo que el soberano solo alcanza a aquellos que lo dominan indirectamente, mientras que no alcanza a todos los demás hombres sobre los cuales ejerce poder, y ellos tampoco lo alcanzan a él. De nuevo, Smith se orienta aquí en función de casos excepcionales. Con la excepción, muy bien, puede pensar lo general con enérgica pasión. Pero esta pasión también puede desfigurar o tapar lo general. La tesis del aislamiento del soberano a causa del inevitable aparato del poder, precisamente no considera su efecto constitutivo, a saber, la dispersión estructural y constitutiva, la espacialización del poder. El aparato de poder no asume necesariamente la forma de un atrio del poder que socava el espacio del poder. Al fin y al cabo, para el ejercicio del poder político se necesita un aparato organizado de poder hecho de instituciones. En el caso normal, este aparato de poder ese aparato de poder es cualquier cosa menos una nebulosa atmósfera de influencias indirectas. Además, en una democracia parlamentaria no se produce aquella concentración del poder en el vértice o en una persona. No surge aquel pasillo que conduce el alma del soberano y que solo pueden recorrer unos pocos. El antiguo atrio del poder cede espacio a otros atrios del poder, por ejemplo, a esa galería o antesala del poder que es el lobby. Para Smith, esa dialéctica del poder que hace que esto se trueque en impotencia es sobre todo un indicativo de que el poder representa una magnitud objetiva con leyes propias, de la cual el hombre se puede apoderar. La complejidad y el anonimato de las organizaciones en la sociedad moderna inducen a Smith a defender la tesis de que el poder pasa por alto la realidad del hombre. Así pues, la hermosa formulación de homo homini homo ya no vale. El poder trasciende también todas las medidas interhumanas de todo poder pensable de hombres sobre hombres. Desplazando el poder a una realidad sobrehumana, Smith reacciona frente a que el poder y la impotencia ya no se enfrentan estando a la misma altura uno de otra ni se miran cara a cara. Frente a que el poder del soberano individual se atrofia reduciéndose a una situación que se segrega dentro de un sistema de una división del trabajo incrementada hasta lo imprevisible. Smith no es capaz de manejar teóricamente, es evidente, aquella situación en la que el poder se sustrae a la intervención de un único individuo humano. Por ejemplo, en lugar de admitir que la sociedad moderna somete el poder a una dispersión radical o lo descentra, hipostasía el poder en una realidad autónoma a la que el hombre está sometido, introduciéndolo en una dialéctica fatal. El hombre ha dejado de ser soberano porque el poder se sustrae a la voluntad humana, porque el hombre ya no puede decidir. Lo único que le queda a Smith es la vocación del hombre. Pero ser hombre sigue siendo, pese a todo, una decisión. No deja de ser problemática la separación que Smith hace entre espacio y atrio, entre poder directo e influencia indirecta. Al fin y al cabo, el atrio del poder, que participa de ese mismo poder, es por sí mismo una parte de dicho espacio del poder. La nebulosa atmósfera de influencias indirectas solo puede socavar el espacio del poder y ocupar su vacío porque él mismo se eleva a espacio de poder. Al fin y al cabo, aquella habitación del enfermo en la que algunos amigos están sentados junto a la cama de un hombre paralizado y gobiernan el mundo, es un poderoso espacio de poder. El atrio es en realidad una pieza contigua. La formación de piezas contiguas del poder atestigua que ningún espacio del poder humano es capaz de encerrarse por completo en sí mismo, de recobrarse absolutamente a sí mismo, que a causa de su finitud del poder humano, siempre está expuesto al peligro de una autoenajenación. A causa de la falta de cohesión, ningún espacio de poder humano queda libre de piezas contiguas, de atrios ni de galerías circundantes. Ellos son, por así decirlo, sus heridas. La dialéctica de autoafirmación y autoenajenación procede de esta finitud del poder humano. En la teoría de Smith del atrio del poder se encuentra una interesante indicación del hecho de que el poder depende de la información. Sobre la carta de dimisión de Bismarck de marzo de 1890, Smith escribe: el viejo y experimentado canciller del imperio, el creador del imperio, se confronta con el heredero inexperto, el joven rey y emperador Guillermo II. Entre ambos había muchas posturas opuestas en cuanto a los temas y diferencias de opinión en cuestiones de política interior y exterior. Pero el núcleo de la carta de dimisión, el punto decisivo,
es algo puramente formal. La discusión por la cuestión de cómo le está permitido informarse al canciller y de cómo debe informarse al rey y el emperador. Los medios de información, que ahora han alcanzado una dimensión totalmente distinta que en los tiempos de Bismarck, modifican también radicalmente la informática política. Al fin y al cabo, superan con facilidad las barreras de información. Aquí resultaría imposible la formación de un atrio del poder que fuera capaz de aislar por completo el espacio del poder frente a la opinión pública. Semejante atrio del poder quedaría rápidamente perforado por la tecnología de información moderna. A pesar de su fuerte presencia en la política, los medios de información, en cuanto tales, no tienen poder en sentido propio. De este modo, el corriente modismo del poder de los medios es engañoso. Los medios de información constituyen más bien, por emplear una expresión de Smith, una nebulosa atmósfera de influencias indirectas. Carecen de una estructura intencional inequívoca. El espacio de los medios es demasiado difuso, está demasiado disperso. Ningún actor determinado, ninguna institución determinada los dirige en su totalidad. La diseminación y dispersión estructural que les es inherente impide cualquier asignación inequívoca. Son demasiados los actores, son demasiado dispares las intenciones que pueblan el espacio mediático. El espacio de Internet no está regido en absoluto, lo cual conduce a un incremento radical de la contingencia. Conviene además distinguir entre poder e influencia. Ciertamente, un poder que no es capaz de ejercer ninguna influencia, desde luego no es un poder, pero la influencia no siempre tiene la estructura de un poder. No está sujeta a configurar una continuidad, puede producirse puntualmente, mientras que el poder sería un fenómeno del espacio. Los medios no se organizan por sí mismos, constituyéndose en un espacio de poder único. Pero son posibles muchas repercusiones recíprocas entre los medios y los procesos de poder. Los medios pueden ser confiscados por acciones de la estrategia del poder, pero también pueden repercutir sobre el orden de poder, desestabilizándolo. Precisamente por este motivo, el poder totalitario trata de ocupar los espacios mediales. Y no cabe pensar la formación de una opinión pública separada del desarrollo de los medios de información. Orientándose afanosamente, según la excepción, según el proliferante atrio del poder, Smith no pregunta en qué medida el poder es un fenómeno del espacio. La formación del atrio del poder aporta poca información sobre la manera en que funciona el espacio mismo de poder. Es verdad que, en cierto sentido, el poder puede concentrarse en el vértice o en una persona, pero no se puede fundamentar en ese vértice. Para ser poder necesita un espacio que lo porte, que lo afirme y legitime. Incluso concentrándose en un vértice, el poder es un acontecimiento del espacio, de una conjunción o de una totalidad. La individualización y el aislamiento merman el poder, aunque son muy compatibles con la violencia. La violencia se produce puntualmente. Puede contribuir a generar poder, pero el poder no se basa en ella. La violencia no se puede espacializar. El poder genera una continuidad. Esto se puede decir tanto de una relación entre dos como de la polis. Si el yo estuviera totalmente individualizado en sí mismo, solo podría someter la voluntad del otro empleando la violencia. En esta individualización en sí mismo, el yo no tiene ningún poder sobre el otro. Precisamente al carecer de poder, el yo violenta al otro. La violencia es, por lo tanto, un síntoma de impotencia. Por el contrario, el yo tendría mucho poder sobre el otro si el otro se sometiera voluntariamente al yo. En este caso, el yo se continúa a sí mismo en el otro sin aplicar la violencia. Por medio del poder, el yo se recupera a sí mismo en el otro. El poder configura esta continuidad espacializando al yo o a su voluntad. La violencia o el violentamiento, por el contrario, ahonda fisuras y reduce los espacios. También en una constelación que no está centrada en un actor individual, el poder crea una continuidad. Constituye la gravitación de una totalidad que enlaza unas partes con otras, intermediando entre ellas. Por ejemplo, en una revolución también puede intervenir la violencia. Pero esa violencia no surte efecto mientras se quede en mera violencia, es decir, mientras no se apoye en un poder. Sin poder, sin el consentimiento de otros, está condenada a fracasar. Por el contrario, si tiene poder, crea un espacio nuevo. La violencia puede abarcar un espacio, pero no crea espacio. En el surgimiento de un espacio político, también puede desempeñar una función constitutiva.
Pero lo político no se basa en la violencia, sino en una voluntad común que genera una continuidad de la acción. Hegel escribe: aunque el Estado puede surgir también por medio de violencia, no se basa en ella. En el Estado lo que domina es el espíritu del pueblo, la moralidad, la ley. Para Hegel, el poder del espíritu se basa en generar un nosotros, una comunidad, una continuidad de lo general y lo común a todos. El espíritu es poder por cuanto crea un juntamiento enfático que se basa en una resolución a favor de sí mismo. La violencia carece justamente de ese poder de mediación que es el espíritu. El poder es lo único que puede generar lo político. Hannah Arendt es muy consciente de la espacialidad del poder cuando escribe: poder es lo que nunca sale de los cañones de los fusibles. Con la angostura del cañón de un fusil no se corresponde ningún espacio. En el fondo, es un espacio muy solitario. Por el contrario, la legitimación a cargo de otros crea espacio y genera poder. En consecuencia, la expresión poder sin violencia no sería un oxímoron, sino un pleonasmo. Uno solo muy bien puede tener fuerza o resistencia, pero por sí solo no puede generar poder. Arendt pone el poder en función de la convivencia en cuanto tal. El poder surge siempre que los hombres se juntan y operan en común. Su legitimidad no se basa en las finalidades y los objetivos que un grupo se plantea en cada caso, sino que surge del origen del poder que coincide con la fundamentación del grupo. Para Arendt, el poder es un fenómeno de la continuidad. Lo político presupone una continuidad de la acción. El concepto de espacio de aparición de Hannah Arendt expresa el carácter espacial del poder. Según Arendt, la polis es el espacio intermedio, el espacio de aparición en que destella como un espacio intermedio siempre que los hombres están juntos actuando y hablando. Un espacio de convivencia que surge cuando los hombres aparecen unos ante otros y en el que no solo están presentes al igual que otras cosas animadas o inanimadas, sino que aparecen expresamente. El espacio de aparición es un espacio que se aclara y despeja actuando y hablando en convivencia. Arendt unifica inmediatamente el poder y el espacio de aparición. Poder es lo que hace existir y mantiene en la existencia el ámbito público, el potencial espacio de aparición entre sujetos que actúan y hablan. El poder es la luz que hace perceptible aquel espacio político donde se produce el actuar y el hablar en convivencia. Arendt emplea el término poder de manera muy enfática y positiva. Así, habla del esplendor que es propio del poder, porque el poder sirve al aparecer y al aparentar mismos, o de la claridad de lo público brindada por el poder. Aparecer es más que existir, es un operar en sentido enfático. Solo el poder, más allá de la sensación de vida, genera una sensación de realidad. Habermas no puede sino aplaudir este concepto de poder que ciertamente cabe llamar comunicativo. Citando a Arendt, Habermas eleva la creación comunicativa de una voluntad común a fenómeno fundamental del poder. Hannah Arendt, aparte de un modelo de acción distinto, de un modelo comunicativo de acción, el poder surge no solo de la capacidad que tienen los hombres para actuar o hacer cosas, sino también para concertarse con los demás y actuar de acuerdo con ellos. El fenómeno fundamental del poder no es la instrumentalización de una voluntad ajena para los propios fines, sino la formación de una voluntad común en una comunicación orientada al entendimiento. El poder surge del espacio intermedio. El poder no lo posee nadie en realidad, surge entre los hombres cuando actúan juntos y desaparece cuando se dispersan otra vez. La teoría del poder de Arendt comienza, de hecho, en un nivel muy formal. El poder libera el espacio de aparición, es más, la sensación de realidad. Hay poder allí donde los hombres actúan juntos. Lo político se basa en ese actuar conjunto generador de poder. Este concepto de poder bastante formal o abstracto tiene sin duda su encanto propio. Pero la pregunta es si el poder se puede reducir, de hecho, al actuar conjunto en cuanto tal, o si tiene que agregarse algo para que el espacio de aparición llegue a ser espacio de poder. Siguiendo consecuentemente el modelo comunicativo de poder, la forma suprema del poder sería una armonía perfecta en la que todos se fusionarían en una acción común. Pero la definición que Arendt da de la forma extrema de poder dice algo distinto. El caso extremo de poder
el caso extremo del poder viene dado con la constelación de todos contra uno. El caso extremo de la violencia viene dado con la constelación de uno contra todos. La definición del caso extremo de la violencia, como uno contra todos, resulta convincente. Al fin y al cabo, la violencia es un acto solitario. No se puede apoyar en la aprobación por parte de otros. Su polo contrapuesto, el caso extremo del poder, sería entonces todos están de acuerdo. Pero la definición de Arendt del caso extremo del poder dice, todos contra uno. ¿Por qué este contra? ¿En qué medida el caso extremo del poder, que tendría que surgir del acuerdo de todos, necesita un contra, o el uno contra el que todos están? ¿Qué revela esta ambigüedad en la definición? ¿A qué propiedad central del poder está remitiendo este contra que se ha infiltrado en la definición de poder? Este contra viene a ser una indicación indirecta de que el poder no es primariamente un fenómeno de muchos que se juntan, sino del sí mismo, que de toda configuración de poder es propia una subjetividad, una resolución a sí mismo, la cual, sin embargo, solo se manifestaría en el caso de un contra dentro o fuera de esa configuración de poder. El sí mismo se está tomando aquí de forma abstracta. No designa meramente el sí mismo de un individuo humano, sino aquel sujeto del quererse a sí mismo o del regreso a sí mismo que también es propio de un grupo. En el momento en que una colectividad se resuelve en común para una acción, se configura un sí mismo común que se quiere a sí mismo y está resuelto a sí mismo. Esa subjetividad, esta resolución a sí mismo, se vuelve visible sobre todo en el momento en que el uno se vuelve contra la colectividad. El poder de la colectividad no se basa en este contra único. Pero cuando un contra afecta de forma negativa a un todo, entonces se manifiesta expresamente la resolución de este todo a sí mismo, un sí mismo que es propio de toda configuración de poder, es decir, no solo de un soberano individual, sino también de una colectividad. En el caso de un contra resuelto, igual que en un caso excepcional, se produce una contracción del poder hacia sí mismo que se quiere conservar. La resolución, así, se basa en una voluntad de sí. Sin esta voluntad de sí, no surge ninguna configuración de poder. Toda forma de poder tiene que basarse en una subjetividad mínima que se repite. Solo ella transforma el espacio de ser en un espacio de poder. La teoría del poder de Arendt parte del actuar en común en cuanto tal, pero no se queda en este nivel sinérgico y comunicativo. Más bien cambia a un nivel estratégico y polémico sin que esta transición se haga teóricamente plausible. Así, en la definición del caso extremo del poder aparece un contra que no se puede reducir a la acción conjunta en cuanto tal. Los ejemplos del poder que pone Arendt tienen todos ellos un carácter estratégico y polémico. Remiten a otro elemento constitutivo de lo político. Lo político no se puede reducir a un actuar en común. En la lectura que Habermas hace de Arendt, ignora las fisuras internas de su concepto de poder. Lo reduce a su momento comunicativo. Habermas cree que la idea del poder comunicativo se puede entresacar de las palabras de Arendt. El poder no lo posee nadie en realidad. Surge entre los hombres cuando actúan juntos y desaparece cuando se dispersan otra vez. Pero Habermas omite por completo las líneas que siguen inmediatamente a estas palabras. Un grupo de hombres numéricamente pequeño, pero muy organizado, puede dominar durante un tiempo indefinido reinos grandes y a hombres innumerables, y no raras veces ha sucedido en la historia que pueblos pequeños y pobres han obtenido el triunfo sobre naciones grandes y ricas. En ciertas circunstancias, el poder de unos pocos muy bien puede evidenciarse como superior al poder de muchos. Por consiguiente, actuar en común, justamente esta es la enseñanza que se podría sacar de ahí, es un actuar estratégico, es decir, orientado al éxito. Esto vuelve necesaria la organización y la estrategia. Únicamente por medio de una organización efectiva, de una buena estrategia, un grupo numéricamente menor puede ser más poderoso que un grupo mayor. Que el poder no se puede basar solo en la comunicación y en el acuerdo y el mutuo entendimiento, se vuelve claro también con otros ejemplos que Arendt aduce para distinguir el poder de la violencia. Ni siquiera el régimen despótico que conocemos, el dominio sobre esclavos que siempre superaban a sus señores en número, se basaba en la superioridad de los medios del poder en cuanto tales, sino en la organización
superior de los que mandaban a los esclavos y que eran solidarios entre sí, es decir, en el poder. Por lo tanto, aquí no se puede hablar de un poder comunicativo. Justamente la opinión de los esclavos no genera ningún poder en vista de la organización, de la estrategia de los dominantes. Los esclavos no podían organizarse ni desarrollar una estrategia. El poder de quienes mandaban a los esclavos es la hegemonía de un grupo que se basa en una organización superior, es decir, en una estrategia efectiva. No es un poder comunicativo orientado al acuerdo y al mutuo entendimiento, sino un poder colectivo orientado al éxito. Habermas, por el contrario, rebaja el poder colectivo igualándolo al efecto de una comunicación orientada al acuerdo y al mutuo entendimiento. Hannah Arendt desliga el concepto de poder del modelo de acción teleológica. El poder se forma en la acción comunicativa. Es un efecto grupal del habla en el que el entendimiento se convierte para los participantes en un fin en sí mismo. Si el entendimiento y el mutuo acuerdo fueran de hecho el único objetivo, el objetivo por sí mismo, entonces no se configuraría ningún espacio de poder. Probablemente contra su propia intención, Arendt asocia continuamente el poder con la organización y con la estrategia. Así es como en un sentido intrapolítico, la violencia tiene siempre la función de un medio externo de poder contra criminales o contra rebeldes, es decir, contra individuos sueltos o contra minorías que van desapareciendo y que se niegan a ser sometidas por la opinión cohesionada de la mayoría. Normalmente es la hegemonía de esta mayoría y de su opinión la que encarga a la policía o a la que la empodera para actuar con violencia contra aquellos que se sustraen a su dictamen de autoridad. E incluso en caso de guerra, cuando después de todo resulta que lo que parece tener la última palabra es la pura violencia, puede suceder que una superioridad enorme en cuanto a medios de poder resulte ineficaz cuando se enfrenta a un adversario mal armado, pero bien organizado y por eso mucho más poderoso, como vemos en Vietnam. Como a menudo sucede en Arendt, este pasaje evidencia una ambigüedad argumentativa. Primero habla del poder estatal, que se basa en el poder de la opinión cohesionada de la mayoría. Luego, de repente, cambia del Estado de Derecho a la guerra, es decir, del poder estatal a la violencia instrumental en la guerra, que ella quiere que se la distinga del poder de la opinión. Pero en este pasaje vuelve a resaltar la repercusión recíproca positiva entre poder y organización. Este poder de la organización no se puede reducir simplemente al poder de la opinión. Tiene una calidad estratégica. A causa de su fijación con el poder comunicativo, Habermas tampoco ve esta proximidad entre poder y estrategia. También para Hannah Arendt, la acción estratégica es esencialmente apolítica. En el arte de la guerra se trata manifiestamente de la utilización calculada de los medios de coacción con la intención de disuadir o de subyugar físicamente al adversario. La acumulación de medios de aniquilación no hace más poderosas a las superpotencias. La fuerza militar es con frecuencia, como demuestra el caso de la guerra de Vietnam, el pendant de una impotencia interna. El ejemplo de la estrategia se presta además para subsumir la acción estratégica bajo la acción instrumental. Como la utilización racional con respecto a fines de los medios militares parece responder a la misma estructura que el manejo de instrumentos en la fabricación de objetos o en la transformación de la naturaleza, Hannah Arendt equipara sin más la acción estratégica con la instrumental. Valiéndose del caso de la conducción de la guerra, muestra cómo la acción estratégica es tan violenta como la instrumental. Una acción de este tipo cae fuera del ámbito político. En su ejemplo, Arendt también piensa la guerra políticamente. Lo estratégico forma parte de lo político, que no tiene que ser idéntico al instrumental. Por el contrario, Habermas afirma que Arendt equipara de un plumazo el actual estratégico con el instrumental. Esto no es lo que hace Arendt. Sus ejemplos muestran lo contrario, es decir, que el actuar estratégico no se puede subsumir bajo el actuar instrumental. En función de qué quiere explicar Habermas el triunfo de los vietnamitas. ¿En qué consiste su poder? Según Arendt, el poder de los vietnamitas se basa en una mejor organización. Están mal armados, pero bien organizados. De modo que su éxito también tiene carácter estratégico. Se trata de una guerra. Habermas, por el contrario, quiere vincular tanto lo estratégico como lo instrumental del poder comunicativo. Pero el poder comunicativo, solo por sí mismo, nunca lleva a la victoria. Lo que el ejemplo de la guerra de Vietnam ilustra
es justamente un triunfo que fue estratégico. Resulta problemática la separación estricta que hace Habermas entre poder comunicativo y poder instrumental. Lo que no se percibe con ello son aquellos intersticios estratégicos que ocupan lo político. Según Habermas, el fenómeno fundamental del poder es la formación de una voluntad común basada en una comunicación dirigida al acuerdo y al mutuo entendimiento. Pero este modelo consensual reduce considerablemente el acontecimiento del poder. Habermas eleva un único aspecto del poder a fenómeno fundamental del poder. Al fin y al cabo, la relación asimétrica entre el sujeto que ordena y el sujeto que obedece también es una relación de poder que, sin embargo, no se basa en una comunicación orientada al acuerdo y al mutuo entendimiento. En una relación entre dos, el poder se dirige contra esta comunicación. Más bien es proclamador. Por el contrario, la necesidad de actuar en común con otro no se basa necesariamente en una necesidad de poder. El modelo comunicativo del poder que ofrece Habermas oculta la dimensión estratégica y polémica del poder. Por el contrario, una teoría del poder que solo se orienta en función de la lucha no atina con aquella dimensión comunicativa o colectiva del poder que se basa en el actuar conjunto, en la formación de una voluntad común o de un sí mismo colectivo. No resulta especialmente fructífero declarar ora el combate, ora el consenso del fenómeno fundamental del poder. Más conveniente sería exponer tanto el modelo de consenso como el modelo de lucha como acuñaciones diversas de un mismo poder. Es decir, se necesita un modelo explicativo que evidencie tanto la instrumentalización de una voluntad ajena para fines propios como la formación de una voluntad común en una comunicación orientada al acuerdo y el mutuo entendimiento como formas diversas del poder. Subjetividad y continuidad, o sí mismo y continuidad, son dos momentos estructurales que permanecen constantes en todos los modelos de poder. El poder es la capacidad del yo para continuarse en el otro. Brinda una continuidad del sí mismo en la que el yo se recobra íntegramente. También una configuración del poder político, por ejemplo el Estado, es una continuidad que genera un orden que se extiende a otros ámbitos. Muestra igualmente la estructura de una subjetividad. Al fin y al cabo, el colectivo se presenta como un sí mismo. Se conserva o se afirma a sí mismo. Figuras como el cabeza de Estado o el soberano ilustran prácticamente su estructura de una subjetividad. Tanto el modelo de lucha como el modelo colectivo o de consenso del poder se basan en los momentos estructurales del poder que hemos mencionado. La resolución común o la coincidencia de muchos impulsos volitivos e intencionales genera una continuidad en la acción que es mantenida por un sí mismo colectivo. Incluso la relación de poder que se basa en una lucha muestra ambos momentos estructurales. El vencedor se continúa a sí mismo en los sometidos. Así es como se recupera a sí mismo en el otro al que ha vencido. De este modo, el poder le proporciona una continuidad de sí mismo. Considerando aquellos momentos estructurales del poder, el modelo de lucha y el de consenso ya no resultan opuestos. Pero ninguno de ambos modelos de poder aparece de forma pura. La lucha, por ejemplo, en el caso de que se produzca entre grupos, presupone un actuar común y resuelto de los miembros de los grupos respectivos. Por otro lado, no hay ningún actuar común que esté totalmente libre de un actuar polémico o estratégico. Ya la pluralidad de la voluntad reconfigura la comunicación estratégicamente. Una vez que Habermas ha separado limpiamente el poder como efecto de grupo del actuar comunicativo, orientado al mutuo entendimiento y al acuerdo, trata de introducir esto de nuevo en lo político. La ampliación de lo político, al sumarle el actuar estratégico, debe proporcionarle una versión realista a la generación comunicativa de poder. El concepto de lo político tiene que hacerse extensivo a la competencia estratégica por el poder político y a la utilización del poder en el sistema político. La política no puede identificarse exclusivamente, como pretende Hannah Arendt, con la praxis de aquellos que discuten y se conciertan entre sí para actuar en común. Y a la inversa, tampoco es admisible la teoría prevaleciente que reduce el concepto de lo político a los fenómenos de competencia por el poder y de reparto del poder sin hacer justicia al peculiar fenómeno de la generación del poder.
Habermas preferiría que la lucha por el poder se integrara en lo político, pero como ve lo positivo del poder exclusivamente en el actuar comunicativo, considera el actuar estratégico y orientado al poder de forma problemática como fuente de una violencia que reprime la comunicación. Pero no podemos excluir del concepto de lo político el elemento de la acción estratégica. La violencia ejercida a través de la acción estratégica vamos a entenderla como la capacidad de impedir a otros individuos o grupos la percepción de sus intereses. En este sentido, la violencia ha figurado siempre entre los medios de adquisición del poder político y de la afirmación de una posición de poder. Pero esta violencia que se ejerce mediante el actuar estratégico no es una violencia palmaria, sino una violencia que sabe revestirse incluso de poder legítimo. Habermas la llama una violencia estructural que sin llamar la atención levanta barreras comunicativas. La violencia estructural no se manifiesta como violencia, sino más bien, sin hacerse notar, bloquea las comunicaciones en las que se forman y propagan las convicciones generadoras de legitimación. La violencia estructural puede ser plausible cómo llegan a formarse convicciones con las que los sujetos se engañan sobre sí mismos y sobre su situación. En las comunicaciones distorsionadas por barreras sistémicas, los interesados forman sus convicciones sin sentirse subjetivamente coaccionados. Pero esas convicciones son más que ilusiones, y así generan un poder que cuando se institucionaliza puede volverse contra los mismos interesados. La noción de un actuar que se orienta de forma exclusiva al acuerdo y al mutuo entendimiento, o de una comunicación intacta y no distorsionada, hace que toda simetría social parezca ser una violencia. A la idea abstracta de un poder que solo se ha generado comunicativamente, no se le puede dar una versión realista ampliándola con la idea igual de abstracta de una violencia que parece ir prendida del actuar estratégico en cuanto tal. Mucho más realista es la idea de una comunicación que ya desde siempre ha sido estratégica. Por consiguiente, el actuar estratégico no será la fuente de una violencia, sino un momento constitutivo del poder, el cual nunca puede ser puramente comunicativo o estar orientado puramente al acuerdo y al mutuo entendimiento. Lo único que crea una versión realista del poder es la suposición de un actuar comunicativo que al mismo tiempo es estratégico. Esa versión realista conduce a un concepto flexible del poder, el cual asume una configuración distinta en función de la estructura interna de intermediación que tenga el poder. La violencia solo designa una constelación especial en la que la intermediación está reducida a cero. A causa de esta falta de intermediación, la violencia priva a los participantes de la comunicación de toda sensación de libertad. Una constelación de poder en la que el sometido al poder consiente plenamente en quedar bajo el dominio del otro, aunque genera una fuerte asimetría, no es una situación de violencia. A diferencia de la violencia, el poder no excluye la sensación de libertad. Incluso la produce intencionadamente para estabilizarse. Las ideologías o narraciones legitimadoras, que a través de los canales de comunicación dejan fijada una relación asimétrica, todavía habría que emplazarlas en el nivel del poder. La violencia nunca es narrativa. Con la más mínima narración, que después de todo es un intento de intermediación, comienza ya el poder. La política es más que una lucha por un poder materializado en un bien por sí mismo positivo. En este sentido, va más allá de la política del poder. Del mismo modo, lo político no se agota en el actuar conjunto en cuanto tal. En un sentido enfático, la praxis política es más bien la configuración activa o la influencia sobre un actuar en común. Pero tal comunicación o influencia no es ninguna comunicación meramente orientada al acuerdo o el mutuo entendimiento, sino que sirve para imponer intereses o valores. La política siempre es política de poder, en la medida en que no cabe disociar la comunicación política del actuar estratégico. Un ser que se orienta meramente al acuerdo y al mutuo entendimiento es una abstracción no solo en un sentido político, sino también en un sentido antropológico. Es más, incluso en un sentido ontológico. No es el consenso, sino el acuerdo basado en transigencias recíprocas, lo que, en cuanto a equilibrio de poder, constituye el actuar político. Compromitere significa encomendar la decisión sobre un asunto a la sentencia de un árbitro. Es decir, la política es una praxis del poder y de la decisión.